Hola, muy buen día a todos. El día de hoy, Josefina y su servidor Reinaldo les vamos a llevar a un viaje a través del tiempo, contándoles sobre la historia de la repostería y todo su desarrollo que tuvo desde la prehistoria hasta la actualidad. Como bien sabemos, la prehistoria se comprende por 3 periodos, los cuales son el Paleolítico, que abarca desde el año 2.500.000 hasta el año 6.000 a.C., el Neolítico, que abarca desde el año 6.000 al 3.000 a.C., y por último la Edad de los Metales, que abarca desde el año 3.000 en adelante. Teniendo bien en claro esto, podemos comenzar con nuestro viaje. Antes del año 3.000 a.C., los hombres primitivos ya consumían alimentos azucarados. ¿Cómo los extraían? Lo hacían a través de la savia del arce o del abedul. Otra forma de obtener dichos productos era a través de la miel silvestre, las frutas y las semillas. Es muy impresionante cómo desde hace muchos años atrás se consumían este tipo de alimentos, y aunque nos suena impresionante, nuestros antepasados disfrutaban de un buen bocadillo dulce. Al inicio del Neolítico ya se mezclaban papillas de cereales sobre piedras calientes, permitiendo de esta manera la elaboración de los primeros pasteles. Fue en Nueva Guinea donde hace 8.000 años ya se utilizaba la caña de azúcar como planta de adorno de los jardines. Qué impresionante, ¿no? En el año 1000 a.C., que comprende 10 siglos antes del comienzo de la era cristiana, se empezó a cultivar la caña, obteniéndose a partir de ella una miel de caña que sustituyó a la miel de abeja en la elaboración de los dulces. Después de esto, en el año 322 a.C., los griegos y los romanos ya conocían el azúcar cristalizado y lo empleaban mucho, tanto en la cocina como en la elaboración de sus bebidas. En este mismo año, el primer libro de gastronomía fue escrito por Archestratus en el siglo IV a.C., que comprende del 301 a.C. al 400 a.C. Años más tarde, otros libros escritos por Apricius y Ateneus fueron la autoridad en materia de gastronomía por muchos años. Ahora nos adentraremos a la Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XV. Pero fue en el siglo V que en el año 476 después de Cristo, la producción de los dulces y pasteles se venían haciendo en los países europeos, pero a nivel familiar ya se hacían desde hace tiempo. Las poesías populares de la Edad Media, como la de La Salle, Juan de Montt, Chaucer y Arcepriste de Ita, mencionan el arte de la pastelería. Fue en el siglo VII, que data del año 601 al 700 después de Cristo, cuando los árabes extendieron el cultivo de la caña del azúcar por toda la ribera del Mediterráneo. Aunado a esto, los países árabes se hicieron muy populares por sus dulces de azúcar con frutos secos, y al azúcar como tal la consideraban como una golosina exquisita y que a su vez tenía propiedades. En el siglo X, comprendido del 901 al año 1000 después de Cristo, ya existían las refinerías en Egipto. Ahora nos remontamos al siglo XVI. A través del descubrimiento de América en el siglo XV por medio de los españoles, se dio la introducción del cacao en Europa. Esto incrementó el consumo de azúcar, pues la combinación del cacao y esta resultó excelente. Fue entonces como se extendió por todas las cortes europeas. Y a partir de 1520, es decir, hace ya medio siglo, la pastelería es de consumo universal. Uno de los momentos claves de la historia de la pastelería ocurrió en Francia con la llegada de Catalina de Medici desde Italia en 1553. Ella trajo a sus cocineros y pasteleros, quienes introdujeron muchas recetas de pastelería, entre ellas el frangipán o franchipán en español, que es una crema compuesta de crema de almendra y crema pastelera. El rey de Francia en esa época era Carlos IX
y para ese entonces la pastelería ya contaba con su propia historia, y fue entonces cuando en 1566 nace la Corporación de Pasteleros. Esta reglamenta el aprendizaje y el acceso a la maestría, caracterizado por un examen y la confección de una obra maestra. Aparecen también en esta época los helados, los pétissus y los pithiviers que afamaron la mesa de Francia. Ya en el siglo XVII se descubre el empleo de la levadura biológica, que especializa las profesiones del panadero, por una parte, pero también la del pastelero, aunque había puntos comunes en el trabajo de las masas, de panes y pasteles. En el siglo XVIII se desarrollan en Francia las pastas hojaldradas, la bollería, y se consideraba que la pastelería ya tenía lo esencial de sus bases. Con el desarrollo del hojaldre se marca así el comienzo de la pastelería moderna. A finales de este siglo se desplegó la línea bollería vienesa y más tarde María Antonieta popularizó el croissant. No fue hasta este siglo y los dos siguientes cuando comenzó a existir verdaderamente el arte de la pastelería. Así, en 1740 se introdujo en Francia el babá por medio del rey polaco Stanislas Leszczynski. El mayor innovador en esta época, sin duda, fue Antoine de Carême. Ya en el siglo XIX, es la época en que Antoine de Carême, quien era un famoso cocinero y pastelero, publica su obra El pastelero real, considerada como la primera de la pastelería moderna. En este siglo, la profesión precisa sus recetas, sus modos de fabricación, progresa su tecnología, mejora sus utensilios, selecciona y especializa sus materias primas. Además de que se crean los más famosos establecimientos que funcionan hasta hoy. Hacia 1805, Lorsa, un pastelero bordelés, creó la decoración con manga y duya. En 1863 se crearon las tartaletas de almendra de Ragueneau. Ahora en el siglo XX, en este siglo es evidente el dominio del frío y del calor como factor de evolución, que abre puertas a nuevas perspectivas, mejora la calidad y la productividad. La enseñanza que podemos sacar de la historia de la pastelería es que está sometida al signo de la evolución. Corresponde a los jóvenes y a las escuelas dedicadas a la enseñanza de la pastelería hacer progresar esta profesión, respetando el capital de experiencia y de tradiciones, que ha sido todo un legado de diferentes generaciones y que al cabo de los siglos han labrado este inestimable corpus de conocimientos. Habrá que inspirarse en él con ingenio para poder aprovechar todos los nuevos recursos ofrecidos por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. De la misma manera, hablar de pastelería es también nombrar la pastelería francesa, y por lo tanto vamos a hablar de Gaston Lenotre. Gaston Lenotre fue capaz de cambiar muchos de los principios de la pastelería, como por ejemplo, haciéndola más ligera, con menos azúcar, menos crema
y sustituyendo la margarina por mantequilla. Gastón es el creador de la mayor escuela de cocina profesional y además el inventor de alguna de las más exquisitas tartas. La ópera, el pastel de hojaldre y chocolate y el succés, y cómo no mencionarlo, su famoso merengue de almendras. Otro reconocido de la pastelería es Pierre Hermé, quien comenzó su carrera en París con el maestro Lenotre. Es considerado uno de los pasteleros más importantes del mundo y al que muchos especialistas consideran el número 1. Actualmente posee la boutique Hermé de pastelería que se ha convertido en un punto de referencia mundial y donde se ofrece un nuevo estilo. Algunas de sus piezas, sus ya famosos macarons y el 2000 hojas, una pasta hojaldrada, caramelizada, praliné hojaldrado y crema mousseline al praliné, o el caramel chocolat, que es un biscuit esponjoso con crema untuosa y mousse de chocolate con finas hojas de chocolate crujiente. Por último, hablaremos sobre otros representantes de la historia de la pastelería. Claude Gillet o Claude de Lorraine fue un francés que nació en 1600. Fue el tercero de 7 hijos de padres campesinos. Un excelente pastelero y grabador, y al que se le debe el descubrimiento de la pasta de hojaldre, de la cual no se consiguió la perfección hasta después de múltiples ensayos. Este se perfeccionó cuando Claude suprimió la levadura por la técnica del plegado, y así alternando la masa con materia grasa para una mejor separación de las láminas durante la cocción. Fue entonces cuando en 1798 Claude se incorpora a la confitería del cocinero Bailly, quien fue la primera pastelería más famosa de París. Mientras estudiaba ahí en París el arte de la pastelería, adquirió interés por la arquitectura, pero esto fue muy interesante porque sus conocimientos de la misma arquitectura se manifestaron en sus creaciones de pastelería. Es autor de libros como Le Pâtissier Pictoresque, Le Pâtissier Royal Parisien, Projet d'Architecture et Le Maître d'Hôtel Français, entre otros. Otro personaje también muy interesante es Gabriel Paillasson. Es un francés nacido en 1947. Su carrera comienza a los 14 años en la pastelería de Henri Humbert en Paniceres, en donde pasó 3 años aprendiendo sobre su profesión. Fue en 1964 cuando puso su propia pastelería y fue el fundador de la Copa Mundial de Pastelería. También ganó la medalla por el mejor obrero pastelero de Francia en 1972. Él fue el que convirtió a la pastelería en todo un arte. También es autor de libros y fue iniciador de varias técnicas profesionales, como la burbuja de azúcar, azúcar carbónica, y quien cuenta con múltiples medallas y títulos en el mundo de la pastelería. Cabe destacar que la pastelería es una profesión muy bonita y que tiene un gran valor sentimental para muchas personas. Porque no solo está en el simple postre que te comes, como lo es una rebanada de pastel, un muffin, algún helado, o no nos vayamos tan lejos, como lo es el simple hecho de comerte tu postre preferido. En todo esto, hay una cadena y, por supuesto, procesos que datan desde hace miles de años.
y que a la vez que trasciende el tiempo, las técnicas que se van aplicando y los ingredientes con los que se elaboran cada postre en particular, hay un grano de arena que se va sumando. Y bueno amigos, hasta aquí acaba nuestro viaje. Esperemos que les haya servido y por supuesto que haya sido de su agrado. Que se lleven todo el conocimiento, que lo compartan ya sea en su clase de repostería, con su familia, amigos. Y ahora que ya sabemos de dónde provienen estos tipos de productos que consumimos hoy en día y nos gusta demasiado, veamos toda la trascendencia que ha ocurrido desde la prehistoria hasta la actualidad. Muchas gracias a todos.